Buenos días o buenas tardes, estudiante. Eh, en esta clase vamos a reforzar todo lo que estuvimos trabajando anteriormente de las vacaciones. ¿Ya? Vamos a reforzar todo lo que son las barreras eh, inmunitarias, vamos a reforzar la función de las vacunas y vamos a reforzar también lo que son las alteraciones del sistema inmunitario. Eh, Vamos a comenzar entonces con la definición eh, de las barreras de defensa inmunitaria de nuestro organismo. Todos los animales superiores son atacados por microorganismos y partículas extrañas, pero poseen sistemas defensivos frente a tales patógenos y dichos mecanismos, ¿cierto?, eh, tienden, perdón, a distinguir lo propio de lo extraño. Ahí vemos cómo, ¿verdad?, un animal puede haberlo enterrado un diente, ¿cierto?, o cómo unas bacterias alteran el funcionamiento de algún organismo. El sistema inmune, entonces, es quien actúa frente a estas respuestas. ¿Ya? El sistema inmunitario, entonces, está formado por un conjunto de órganos y sustancias que participan en la defensa del organismo frente a patógenos. Ya aquí tenemos el sistema linfático principalmente que actúa, y también están relacionados los glóbulos blancos de nuestra sangre. ¿Ya? Y que es un patógeno, ¿verdad? Es aquel organismo o sustancia que puede causar daño y es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria en nuestro organismo o en el organismo de algún animal superior. Existen tres tipos de barreras, ¿ya? De barreras primarias, perdón. Están las barreras físicas, las químicas y las microbiológicas. Las físicas son estructuras del organismo, como los epitelios ciliados, ¿verdad? Y las químicas son un conjunto de sustancias que se encuentran en el organismo y que actúan como barrera de agentes patógenos, ¿ya? Principalmente por su alto nivel de acidez. Y están los microbiológicos, que son microorganismos que se alojan en nuestro organismo y nos permiten el funcionamiento normal. Aquí tenemos un esquema de las barreras primarias, ¿verdad?, que son innatas y también son específicas, ¿ya? Tenemos las barreras químicas, que están destacadas con blanco, que serían los lisosimas, ¿verdad?, que son las lágrimas, la saliva, la mucosa nasal, el cerumen del oído también funciona como barrera, las secreciones y las glándulas sebáceas y sudoríparas, el ácido y las enzimas digestivas. Tenemos también los físicos, que están destacados con rojo, son los epitelios ciliados, ¿verdad?, que son como los pelitos que nosotros tenemos por varias estructuras de nuestro organismo, y los epitelios de revestimiento, por ejemplo, la piel, ¿cierto? Esa es una barrera física. La piel nos protege de ciertos agentes patógenos. Y también está la microbiota, que son eh, agentes microbiológicos, que son la primera barrera. La microbiota es conocida también como la flora intestinal o la flora bacteriana, ¿ya? Pero el correcto nombre es microbiota. En las barreras químicas, ¿verdad?, también están la función del pH. ¿Ya? Por ejemplo, el estómago tiene un pH bajo, es muy ácido, y impide entonces que lo atraviese la mayoría de los microorganismos. También está la función de la temperatura. Nosotros tenemos una temperatura de 37 grados en nuestro organismo, y hay ciertos agentes patógenos que son susceptibles a esta temperatura, por lo tanto, la temperatura de nuestro cuerpo ya inhibe que haya un crecimiento de estos agentes patógenos. Y también están las sustancias antimicrobianas del organismo, ¿ya? Que son como todo el tipo de secreciones mucosas, ¿ya? Que está la nasofaringe, las lágrimas, el sudor, ¿ya? La siguiente, ¿verdad?, es la barrera secundaria, y está compuesta por un grupo de células sanguíneas denominadas glóbulos blancos, es innata y específica, ¿ya? Algunas de estas células se llaman fagocitos y tienen un mecanismo especial para poder eliminar las bacterias o eliminar los agentes patógenos, ¿verdad?, que es la fagocitosis. Y está muy bien explicada en este esquema que está aquí. El glóbulo blanco, ¿verdad?, fagocita, es decir, succiona, encierra, ¿ya?, en su cuerpo
el agente patógeno, la bacteria, y la va degradando de tal forma hasta que se desintegra totalmente. Aquí vemos un macrófago, ¿cierto?, que está fagocitando una bacteria. Los macrófagos son, por eso se llaman macro, porque pueden fagocitar elementos que son mucho más grandes. Y su principal función es fagocitar todos los cuerpos extraños que se introducen en el organismo, como las bacterias o sustancias de desecho de los tejidos. Otras células de la segunda barrera son los neutrófilos, ¿ya? Que también son son glóbulos blancos, ¿ya? Y los neutrófilos ayudan a combatir infecciones porque ingieren los microorganismos y segregan enzimas que los destruyen. Aquí en esta imagen nosotros vemos glóbulos rojos, ¿ya? Eritrocitos también, y tenemos también los neutrófilos, estos que están aquí, que son glóbulos blancos, ¿ya? Secretan este tipo de sustancias para que se puedan destruir las bacterias o microorganismos que pueden ocasionar alguna enfermedad en nuestro organismo. Y está también la barrera terciaria, es específica, ¿ya? Es decir, actúa frente a un agente infeccioso determinado, y es adaptativa, pues se activa y desarrolla solo frente a procesos de infección, no en otro momento, ¿ya? ¿Quiénes actúan aquí? Son los linfocitos T, que son otro tipo de glóbulo blanco, y es responsable de la inmunidad celular. Estas células entonces poseen receptores capaces de reconocer antígenos que se encuentran en la superficie de otras células. Los linfocitos T viajan al sitio de la infección y destruyen las células del cuerpo que han sido infectadas por patógenos. ¿Qué es un antígeno? Antes de seguir y poder explicar bien. Es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y puede causar una respuesta inmunitaria. Cuando un antígeno es expuesto, ¿cierto?, inmediatamente un linfocito T o un grupo de linfocitos T actúan sobre esa célula. Aquí está el esquema, ¿ya? Tenemos entonces que el patógeno es ingerido por un fagocito, es decir, por un glóbulo blanco, y el cual exhibe los antígenos del agente infeccioso en su superficie. Entonces tenemos la célula que tiene aquí el antígeno expuesto. El fagocito presenta fragmentos de estos antígenos a un linfocito T, provocando la activación de este último. Entonces, viaja el linfocito T por la sangre, llega hasta aquí donde está la célula y se activa con estos antígenos. El linfocito T, entonces, activado, se divide produciendo dos tipos de células. Están los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T de memoria. Estos últimos se activan ante la segunda exposición del antígeno, generando una respuesta rápida y eficaz. Entonces los linfocitos T de memoria, ¿verdad?, quedan con esa información del antígeno que hubo antes. Por lo tanto, a una nueva exposición de este mismo antígeno, la respuesta inmunitaria va a ser mucho más rápida. Y los linfocitos T citotóxicos, ¿ya?, actúan en la célula. Los linfocitos T citotóxicos entonces se unen a esta célula infectada y liberan sustancias que la destruyen, ¿ya? Así, luego el fagocito o el macrófago consume todas estas sustancias que quedaron y las va segregando hasta que se destruyen totalmente y no están en el organismo. Tenemos entonces aquí algunas imágenes del linfocito T y del linfocito B. Vamos a hablar ahora de la acción de los linfocitos B. ¿Ya? Los linfocitos B están a cargo de la respuesta inmune humoral, ¿ya? Esta respuesta es realizada por otro tipo de glóbulo blanco, que era el que le estaba hablando ahora mismo, el linfocito B. Y produce un tipo de proteínas llamadas anticuerpos, que es lo que hemos escuchado también mucho ahora. El linfocito B, entonces, que está inactivo, se une a los antígenos de un patógeno y se queda con algunos fragmentos de estas partículas. Aquí tenemos entonces un linfocito B, ¿verdad?, que se une con este agente patógeno, ¿ya? Y saca información. El linfocito T se une a uno de los fragmentos del antigénico que están sobre el linfocito B, activando a este último. Entonces, actúan juntos el linfocito B y el linfocito T, ¿ya? Recuerden que el linfocito T actúa frente, ¿verdad?,
el antígeno, ¿ya? El antígeno que ya está expuesto. El linfocito B está exponiendo ese antígeno y el linfocito T está actuando entonces. El linfocito B se divide dando origen a las células plasmáticas y a células de memoria. Estas últimas permiten reaccionar más rápido frente a futuros encuentros con el mismo antígeno. Entonces, tiene más o menos como la misma acción del linfocito T y el linfocito B, ¿ya? Pero el linfocito B crea estas células que son células plasmáticas, que secretan estos anticuerpos. Y estos anticuerpos encierran, ¿ya? Como se puede ver aquí, empiezan a encerrar a este antígeno, perdón, a este patógeno, ¿ya? Lo comienza a encerrar y es fagocitado, ¿verdad?, por un macrófago. Entonces, lo que les explico ahora, las células plasmáticas secretan una gran cantidad de anticuerpos, estas células, ¿ya?, los cuales pueden neutralizar al patógeno. ¿No ven? Ahí se ve como que están todas encerradas. Lo neutraliza entonces este patógeno, y la unión entre el anticuerpo y los antígenos del agente infeccioso promueven que este último sea fagocitado por un macrófago. Entonces, el linfocito B tiene esa función de exponer, ¿verdad?, de sacar información del agente patógeno, de generar células de memoria, que luego si ese agente patógeno, ese virus, esa bacteria, ese hongo vuelve a atacar al organismo, ya va a haber una respuesta inmunitaria rápida, ¿ya? Y tiene entonces la función también de generar estas células plasmáticas que secretan estos anticuerpos y neutralizan a los agentes patógenos. Así pueden ser fagocitados por un macrófago y eliminados totalmente del organismo. ¿Cierto? Es así como actúan también es así como actúan las vacunas, ¿ya? Las vacunas actúan principalmente con el sistema humoral, ¿ya? Con el sistema defensivo humoral. Vamos a revisar entonces cuál es la función de las vacunas, ¿ya? ¿Y qué es una vacuna? Primero que todo, es cualquier preparación cuya función es la de generar a un organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, ¿cierto? Estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo. Entonces, las vacunas, ¿verdad?, funcionan activan el linfocito B para que produzca anticuerpos, ¿ya? Y queden en la memoria del organismo. ¿Cómo funciona entonces el sistema inmune? Cuando un agente patógeno entonces infecta tu organismo, el sistema inmunitario actúa para combatir el organismo invasor, ¿ya? Los glóbulos blancos se activan y empiezan a crear proteínas denominadas anticuerpos, que es lo que le estaba hablando recién, que localizan al agente infeccioso y crean una contraofensiva. En ese momento entonces los patógenos posiblemente ya tuvieron tiempo de ocasionar unos cuantos síntomas. En algunos casos las respuestas de los anticuerpos pueden llegar demasiado tarde para combatir al organismo invasor, y esto puede ocasionar una infección grave que puede poner en peligro la vida. No obstante, el contraataque del sistema inmunitario y sus anticuerpos pueden eventualmente ayudar a detener muchas infecciones y ayudar a recuperarte, ¿verdad? Hay momentos en que las infecciones son muy altas y el sistema inmune, a pesar de que tenga ese contraataque y esté generando estos anticuerpos, no sea capaz de fagocitar o de eliminar las bacterias en un tiempo determinado o en un tiempo correcto. Entonces, por esto está el tema de las vacunas, por eso se han creado, para que los organismos tengan esos anticuerpos ya creados y las respuestas sean mucho más rápidas y no esté en peligro la vida de las personas. Entonces, existe otro también punto importante que se debe recordar en este proceso. Incluso después de haber hecho su trabajo, estos anticuerpos no desaparecen,
¿cierto? Permanecen en el flujo sanguíneo, siempre pendientes del regreso de algunos invasores. Si estos patógenos vuelven a aparecer, ya sean unas cuantas semanas, muchos años después, los anticuerpos están listos para proteger. Ese es el objetivo de las vacunas, ¿ya? Generar memoria en las células, generar memoria en los linfocitos B, ¿ya? Para que la respuesta inmunitaria sea mucho más rápida. Con frecuencia pueden evitar entonces la infección de todo o detenerla aún antes de que aparezcan los primeros síntomas. Es por eso que si tuviste varicela o sarampión de más pequeño, nunca más la volverás a padecer, sin importar cuántas veces seas expuesto a la misma infección. Muchas mamás exponen a los niños que son pequeños a otros niños que han tenido peste cristal o que han tenido varicela. ¿Por qué? Porque el sistema inmune funciona de esa forma, ¿ya? Ellos van a generar una memoria ante ese virus y no van a volver a tener la peste. Los anticuerpos entonces son bastante específicos, por ejemplo, si han creado en respuesta al virus de la sarampión, no van a funcionar contra la varicela, ¿cierto? Existen algunos anticuerpos que no son específicos y pueden proteger a los tipos similares de patógenos. Entonces, las vacunas de virus vivos están compuestas de una versión debilitada de la bacteria o del virus responsable de la enfermedad. En algunos casos, las vacunas están compuestas de formas muertas del organismo. Otros organismos muertos se mataron como manera de preservar su capacidad de proporcionar inmunidad o protección. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, como dice aquí, la vacuna engaña al cuerpo para que piense que está siendo atacado y el sistema inmunitario crea armas para proporcionar una defensa cuando una infección real sea una amenaza. ¿Ya? Esa es la función, entonces, de crear estos anticuerpos para que el organismo tenga una respuesta rápida y tenga una respuesta correcta frente a una infección. A veces, ¿cierto? Una dosis es suficiente, pero hay algunos casos que necesitan más de una dosis. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, cuando reciben por primera vez la vacuna de la influenza, tienen que recibirla 2 veces, en 2 dosis. Ya la primera vez es para que se enfrente el organismo al virus y la segunda es para ver si la reacción es correcta. ¿Ya? Le comento, en el caso de mi hija, por ejemplo, ella la vacunaron el 20 de marzo y tuvo reacción como si hubiese tenido influenza, pero muy débil. Ya tuvo un día fiebre, se sentía mal, tenía tos, tenía moquito, pero, ¿verdad? La segunda dosis se la pusieron hace poco, el 20 de abril, y esa vez solamente, ¿verdad? Estuvo el malestar del dolor de la vacuna. Ya no tuvo esa reacción. Entonces, ese es el objetivo de las vacunas, de generar anticuerpos. ¿Ya? Ya. En relación a los grupos que pueden tener o no pueden tener las vacunas, ¿verdad? Los recién nacidos son inmunes a algunas infecciones, pero no a todas. Por eso, cuando nacen también se vacunan contra algunas enfermedades. ¿Ya? Y también hay algunas enfermedades que el Ministerio de Salud tiene un calendario de vacunas para el resto de las personas. Ustedes, las chicas, tendrían que haber recibido la vacuna el año pasado, ¿ya? Contra el papiloma humano. No, el año pasado no, cuando estaban en quinto. ¿Ya? Y así también hay un calendario de vacunación para distintos grupos etarios. Aquí está el grupo, o sea, está el calendario de vacunación, los principales, ¿verdad? Son la vacunación a los lactantes y luego a los escolares, ya que hay varias vacunas que se dan. Y también están las vacunas a los adultos mayores, que también es un grupo que ya su sistema inmune va funcionando no tan correctamente. ¿Ya? Y por último, vamos a reforzar algunas alteraciones que tiene nuestro sistema inmune, algunas enfermedades que tienen algunas personas del sistema inmune. ¿Ya?
como falla el corazón, como falla los pulmones, como falla el hígado, ¿cierto? También falla el sistema inmune, ¿ya? Y son causadas por anomalías en la función del sistema inmune, ¿ya? Y estas pueden ser congénitas o también pueden ser adquiridas, ¿ya? Si bien el sistema inmune constituye una defensa natural del organismo, en ocasiones funciona inadecuadamente, lo que provoca serias consecuencias en la salud humana, ¿ya? Además de la inmunodeficiencia, existen otras alteraciones como las que estudiaremos ahora. El rechazo a los trasplantes. Las personas que son trasplantadas, muchas veces su organismo no, no acepta al órgano que fue trasplantado, ¿ya? Estos trasplantes son procedimientos quirúrgicos, ¿cierto? Y se saca un tejido dañado por uno que esté sano, de un donante. Pero muchas veces las personas presentan una serie de reacciones en el sistema inmune que provoca el rechazo, ¿ya? Fiebre, también sangramiento, entonces no tienen que retirar finalmente el órgano. Las alergias también son reacciones exacerbadas del sistema inmune cuando éste se expone a partículas que no son patógenas, por ejemplo, como el polen, algunos medicamentos, algunas comidas, ¿ya? Y una reacción alérgica se produce como una respuesta inmune similar a cualquier otra, solo que en este caso las células plasmáticas secretan anticuerpos específicos, ¿ya? Que se unen a los mastocitos o a los basofilos que se ubican en la nariz, en los ojos o en los pulmones o en el tubo digestivo. Y esto generan esa reacción, hinchazón, que se lagrimee, o bien que hay algunas personas que es tan importante la reacción que llegan a tener shock anafilácticos, que eso quiere decir que se les cierra los canales de respiración, ¿ya? Entonces, las alergias uno tiene que tener mucho cuidado cuando tiene una alergia, ¿ya? Porque las reacciones son distintas y a veces uno presenta reacciones muy leves primero y luego se van aumentando con el tiempo. Ya, entonces algunos síntomas de la alergia son ojos rojos, ojos llorosos, erupciones cutáneas, escurrimiento nasal. También está la autoinmunidad. Ya en condiciones normales, el sistema inmune tiene la capacidad de distinguir entre componentes propios y ajenos del cuerpo. Sin embargo, en algunas personas esta cualidad está alterada, de tal manera que el sistema sintetiza anticuerpos específicos contra estructuras del propio organismo. Este fenómeno se llama autoinmunidad, y los principales componentes que participan son los linfocitos B autorreactivos. Estos forman anticuerpos específicos para moléculas pertenecientes al organismo. Entonces, lo que quiere decir en resumidas cuentas, que el organismo ataca al mismo organismo, ¿ya? Entonces, se van destruyendo células del cuerpo que son específicas, ¿ya? Enfermedad autoinmune, entonces, por ejemplo, está la esclerosis múltiple, el asma, la enfermedad celíaca, ¿ya? Eczemas y psoriasis, artritis reumatoide, lupus y la tiroiditis, ¿ya? Están en distintas partes del organismo, por lo tanto, cualquier persona puede desencadenar alguna de estas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Una muy común es el asma, que algunos los confunden con alergia o con bronquitis agudas reiterativas, pero el organismo ataca al mismo organismo. Y está la inmunodeficiencia, ¿ya? Está la inmunodeficiencia adquirida, ya que el virus del VIH, ¿ya? Y provoca la enfermedad del SIDA. Esta enfermedad origina disminución en la producción de linfocitos, lo que implica la aparición de múltiples infecciones. Las personas que padecen de esta enfermedad, que ahora tiene un tratamiento, ¿cierto? Y mucho control, principalmente no mueren por el virus o por la enfermedad del SIDA, sino que por otras enfermedades, infecciosas como una bronquitis, o no sé, por ejemplo, principalmente por bronquitis o por infarto, ¿cierto? Que tienen una infección que podría ser muy leve en cualquier persona, pero ellos, como su sistema inmune está muy depresivo, se agravan y llegan a fallecer.
Entonces está la inmunodeficiencia primaria, que es hereditaria, perdón, y está la inmunodeficiencia secundaria, que es adquirida, ¿ya? Espero haya quedado igual, más claro, lo que nosotros estuvimos viendo anteriormente con este video, y sus dudas, sus consultas, ¿cierto?, a mi correo o al correo de Miss Diana, que ahí tiene un error, es de carré, con 2R, carreno@cstalca.cl. Que esté muy bien, muchas gracias.